este trasiego de especies, además en peligro de extinción, que, pues, ¿quién hace este trasiego? Lo hace la delincuencia organizada, es crimen organizado el que está traficando al menos con 90 especies marinas que ya tienen un nivel de riesgo de extinción y precisamente por eso son calificadas de protegidas, especies marinas protegidas, y que, bueno, pues es muy importante esta investigación que has realizado, José Reyes. Has tenido acceso a informes muy importantes que dan cuenta de cómo está organizado el trasiego de especies marinas protegidas. Sí, es Ósimo, como tú lo has indicado, tuvimos la oportunidad de dar con un documento denominado Tráfico de Especies Protegidas en México, elaborado por el Centro Nacional de Inteligencia, que da cuenta precisamente de que en México hay 90 especies protegidas que están siendo traficadas, sobre todo a Asia, China, Taiwán, para fines eróticos medicinales en esa región del planeta. Al respecto, este documento identifica a los grupos criminales que se dedican a la pesca furtiva, sobre todo en el Alto Golfo de California, que se dedica exclusivamente a traficar especies como totoaba. El Centro Nacional de Inteligencia revela en el documento los nombres, líderes y zonas de influencia de esta organización criminal que ha depedrado, pues, el Alto Golfo de California, a propósito, pues, para poder obtener grandes sumas de dinero, toda vez que, pues, al tráfico internacional de la totoaba se le denomina como la nueva cocaína, debido a los altos costos en el que son vendidos por kilogramo la aleta de este pez endémico del Golfo de California. El reporte de inteligencia indica que muchas de las especies protegidas marinas pues están en riesgo de extinción y se trafican de manera ilegal en el mercado negro internacional, en cargamentos ocultos, mezcladas con otros cargamentos, que además que sí, con productos de mar que sí cuentan con permisos de exportación, así como con empresas de paquetería. Algo lamentable, Sósimo. Más tarde tuvimos una entrevista con Miguel Rivas Soto, doctor en biología por la Universidad Nacional Autónoma de México y director de campañas de santuarios marinos de Oceana, una organización internacional de defensa de los mares con presencia en México y 11 países del mundo, quien nos da su opinión al respecto. Así es, vamos a tener esta entrevista que comentas, José Reyes, ya en unos momentos. Solamente, pues, puntualizar esta parte en la que se trata de archivos obtenidos de inteligencia del Centro Nacional de Inteligencia, y que dan cuenta de cómo se encuentra el trasiego de estas especies, desde la caza o la pesca de estas especies hasta el tráfico hacia distintos países del mundo, cómo se articulan estas redes de trasiegos. Y recalcar, José Reyes, que se trata de especies de carácter protegido, en el sentido de que ya padecen algún tipo de riesgo en materia de extinción y que son precisamente de interés del propio gobierno mexicano, es decir, de seguridad nacional, el proteger a este tipo de especies, y que, pues, están siendo precisamente acabadas, como bien comentas, José Reyes, por este tipo de delincuencia. Si nos quisieras decir sobre qué le preguntaste a el doctor en biología, del que pasaremos ya en unos momentos más los extractos de esta entrevista. Así es, Ósimo, a propósito del documento y del tráfico de las 90 especies protegidas y del crimen organizado y los grupos que dominan la región, y así como las especies en peligro de extinción que están siendo traficadas de manera impune en el Alto Golfo de California, le preguntamos al doctor Miguel Rivas Soto qué papel juega la Semarnat en este sentido. Veamos qué nos dijo al respecto, Sósimo.
a la autoridad, le compete a la Profepa y a las autoridades que tienen a cargo de regular la Convención Internacional del Comercio de Especies, que se conoce más como CITES, y que en cierta parte recae en la Semarnat, siempre hacer el inventario de qué se puede y qué no se puede comercializar a nivel internacional en México y por lo tanto que son las especies más sujetas a al tráfico de especies. Pero nosotros en Oceana en particular no tenemos una campaña como tal, ni tampoco tenemos algunas cifras que hayamos generado al respecto. Y en esta entrevista con Miguel Rivas Soto, el doctor en biología por la Universidad Nacional Autónoma de México y director de campañas de santuarios marinos de Oceana, Organización Internacional de Defensa de los Mares con presencia en México y en 11 países del mundo, pues también se refirió precisamente a cuáles son las especies más traficadas en México y esto fue lo que señaló. Una de las especies que más se trafica en México y que tiene una repercusión importante en la biodiversidad es la totoaba, cuyo nombre científico es Totoaba macdonaldi. Es un pez que llega a pesar incluso hasta 100 kilos y que vive en el Alto Golfo de Baja California. Generalmente aquí lo que se trafica es el buche, la vejiga natatoria y que se ha visto que en precio de playa, es decir, directamente desde la pesca, se compra hasta 2.000, perdón, sí, $2.000 el kilo, ¿no? Entonces es un negocio bastante lucrativo, hay quienes le llaman la cocaína del mar, precisamente porque la totoaba es un pez que tiene alto valor comercial en China. Sabemos que esto está ligado a grupos del crimen organizado, ¿no? En particular, hay información que maneja la autoridad sobre quiénes son los que estén a cargo de estos cárteles, pero sí hemos visto que el crimen organizado tiene un fuerte vínculo con las cooperativas pesqueras, ya sea de manera voluntaria por el alto valor que se paga o también pues de manera involuntaria cuando se obliga a gran cantidad de pescadores a requerir de este pez, ¿no? Ese es uno de los principales. Otro es el tiburón blanco, es una especie que está amenazada, es un gran tiburón, puede llegar a medir hasta 6 metros, pero que en China también se cotiza mucho las aletas para la sopa de aletas, ¿no? En México en general no está prohibido el aprovechamiento de la aleta, es decir, en México uno puede aprovechar el tiburón siempre y cuando sea el tiburón completo. Sin embargo, en el caso del tiburón blanco es una especie amenazada y por lo tanto su comercialización está prohibida. Lo mismo pasa con algunas especies de corales. Hay algunas especies de corales negro, que son muy raros, ¿no? Y que son vendidos en el comercio internacional. En sí, los corales que son de tipo negro, rojos y rosados, se permite la comercialización, pero solo con ciertos permisos. Entonces, hay también una preocupación particular, sobre todo por estos corales que son raros, que se venden mucho como decoración, como un ámbito decorativo de alto poder adquisitivo. Y aunque no lo creas, también una de las especies más amenazadas es el caballito de mar. Se trafica mucho el caballito de mar, ya sea porque otra vez la cocina asiática es un gran solicitante de esta especie y también porque se usan como para mascota, ¿no? Sin embargo, pues su comercialización está regulada y gran parte de este comercio es de manera ilegal. Lo mismo pasa con las tortugas marinas. En el caso de las tortugas no se permite el aprovechamiento de ellas ni de carne, ni de filete, ni de caparazones, ni de los huevos. Todo producto que provenga de las tortugas marinas está regulado por ley, de hecho están en el apéndice 1 de CITES. Sin embargo, sabemos de la comercialización ilegal de los huevos de tortuga que se extraen de los nidos, particularmente en zonas como Oaxaca, donde pues hay un gran decomiso de estas actividades, ¿no? De los huevos, de personas que se les decomisa sacos completos llenos de huevos de tortuga y que incluso se puede comercializar hasta entre $300 y $500 el kilo en el mercado negro, ¿no? Y por último, te dejo dos especies que son de importancia pesquera, que también se trafican y que nosotros hemos visto atañe mucho a la localidad, en algunas localidades donde nosotros trabajamos. Una es el pepino de mar, particularmente el pepino de Yucatán,
que pues se paga, esto es entre 300 y $500 por kilo del pepino de mar. El pepino de mar es un cordado, es un animal que pues parece tener importancia, ya sea tanto medicinal como alimenticia. En Taiwán, en Asia, para variar, la cocina asiática termina haciendo estragos en la biodiversidad mexicana. Y otro que quizás es más de comercio nacional, que es el caracol rosado. Y el caracol rosado hemos visto en lugares de Quintana Roo, como Banco Chinchorro, en el mismo Arrecife Alacranes, pues se comercializa mucho en términos nacionales, pero a un precio más barato. Se calcula que se paga hasta 200 pesos por el kilo. Sin embargo, es una población que viene en total declive desde 1960, y el caracol rosado incluso está en la NOM 059, que regula las especies en peligro de extinción de México. Y una cosa que hemos visto en el último tiempo es el pez loro. A pesar de que el pez loro no necesariamente está en peligro de extinción, sin embargo, su importancia para el arrecife lo ha hecho que se incluya en la NOM 059. Sin embargo, nosotros hemos sido testigos incluso en algunos mercados donde se vende el filete de pez loro, siendo que es una especie que no se puede comercializar. Entonces, en resumen, esto es lo que la experiencia o cosas que hemos ido identificando y que la literatura señala, que son especies del mar que se trafican en México, ya sea a nivel internacional, como es el totoaba, y que se paga altos precios, y otro como a nivel local, como te he dicho, el caracol rosado, el pez loro, que son especies que se trafican más a nivel nacional. Interesante el resumen de las especies protegidas más traficadas en el país que nos ha dado Miguel Rivas Soto, Sósimo. Hay que decir que la organización criminal que estaría comandada por Óscar Parra Aizpurrio, alias el Patrón o el Tecolín, es identificado como el líder, mientras que su cártel apunta que se dedica al tráfico ilegal de buche de Totoaba. El documento del Centro Nacional de Inteligencia añade que su grupo criminal opera en San Felipe, Baja California, y en este supuestamente participan sus hermanos Gastón Eduardo, el Parra, Doralicia y Rosy Isela, en complicidad con Luis Aldaz Valenzuela, Shushine Antonio Rodríguez, Peña y David Jo Kim. El doctor en biología por la UNAM, Rivas Soto, Sósimo, nos habló también de las zonas de captura furtiva de especies protegidas en México. Veamos. Mencionaba en la península de Yucatán, nosotros hemos visto que el caracol rosado, por ejemplo, es una especie bastante cotizada. Lo señalaba que es un mercado emergente a nivel nacional por ahora, pero que no descartamos que en el futuro tenga un mercado a nivel internacional. Y nosotros lo hemos visto con embarcaciones que pescan de manera ilegal en el arrecife Alacranes, y luego cuando sobreponemos los datos de distribución de donde hay más puntos de pesca ilegal en la zona núcleo del área natural protegida, y los comparamos con puntos de distribución o de muestreo de caracol rosado, resulta que estos son coincidentes, ¿no? Eso quiere decir que gran parte de la pesca ilegal se da para pescar mero, y otras especies de alto valor, que son especies comerciales, pero también especies prohibidas de pescar, como es el caso del caracol rosado. Y muchas veces el pepino de mar también, que es algo que se da muchísimo en Yucatán. Pues son muchas las especies marinas que están en riesgo, que se siguen traficando, que son atractivas para estos grupos criminales, y de acuerdo con lo que nos está señalando el doctor en biología Miguel Rivas Soto, pues no se circunscribe al Golfo de California. Está hablando cómo hay especies que habitan los arrecifes, que habitan las aguas pues circundantes a la península de Yucatán, a el Pacífico Bajo, hacia el propio Golfo de México. Pues importante estas labores, pues sí, de protección y también de concientización de las propias personas, pues para no caer a veces en complicidades, muchas veces sin advertirlo, con quienes están trasegando este tipo de especies marinas. De hecho, se refiere en esta entrevista que sostuvo el doctor en biología por la UNAM, Miguel Rivas Soto, con José Reyes, a el porcentaje de pesca ilegal que todavía hoy padece México. Es un grave problema. Hay quienes piensan y manifiestan que los cálculos dan que entre el 40 y el 50% del producto que se pone en el mercado en México, en general en todo el país, entre el 40 y el 50% proviene de la pesca ilegal. Es decir, que es una grave problemática para los océanos, porque
no le estamos permitiendo a las poblaciones recuperarse y generar la biodiversidad o la biomasa, que es como cuánta cantidad de un producto hay, para que se puedan recuperar de la labor pesquera. Entonces, tenemos especies que vienen cada vez más en declive y la pesca ilegal está aportando, está haciendo casi la mitad, o alrededor de la mitad, y eso significa que pues a lo que ya se pesca de manera legal y que ya sabemos que hay especies que están en declive, pues hay que sumarle que la mitad de ellas además está siendo pescada de manera ilegal. Entonces, claramente es un problema para la biodiversidad y sobre todo para el futuro de los stocks pesqueros de México. También Sósimo Auditorio, que nos hace favor de su preferencia, el análisis del denominado Tráfico de Especies Marinas Protegidas en México, elaborado por el Centro Nacional de Inteligencia, señala que la extracción, acopio, transportación y comercialización de fauna clasificada como protegida configura el delito de tráfico ilegal de especies marinas protegidas. Esto dice, en México hay 90 especies de este tipo. Acerca del presunto líder de la primera organización que señala el documento, Óscar Parra, señala que cuenta con antecedentes penales por delitos contra la salud, orden de aprehensión por homicidio calificado en diversas causas penales. Girada el 1 de enero de 2018, se le acusa de ser responsable del homicidio del soldado de infantería Emanuel Esaú Saldaña Ramos, ocurrido el 31 de diciembre de 2017 en San Felipe, Baja California. De acuerdo con el documento del CNI, la segunda organización dedicada a este ilícito es la que comanda Lushine Antonio Rodríguez Peña, del cual señala como presunto líder de traficantes en San Felipe, también Baja California, y uno de los dirigentes de la Federación de Cooperativas Ribereñas del Puerto de San Felipe. Según el Centro Nacional de Inteligencia, este sujeto aprovecha su fachada de líder de pescador y de empresario con la finalidad de tener acercamientos con autoridades municipales, estatales y federales, además de que cuenta con antecedentes penales. El entrevistado Miguel Rivas Soto, doctor en biología por la UNAM, nos refirió también respecto a las rutas del tráfico de especies protegidas. Veamos qué nos dijo Sósimo. Esta Cada marina una tiene protegida. cada una tiene un mecanismo diferente, ¿no? Como muchas de ellas tienen el mercado asiático como destino final, ya sea, lo he nombrado en el caso del pepino rosado, del caballito de mar, de las aletas de tiburón, de la totoaba, del buche de la totoaba, todas ellas tienen un alto valor en el mercado asiático. Entonces, para que puedan llegar al mercado asiático, se debe requerir de países que sean de paso, ¿no? Generalmente este es Estados Unidos donde se envían o se pasan por contrabando estas especies, lo que significa que no solo hay un problema dentro de las autoridades mexicanas para inspeccionar y poder tener un catastro de verdad de cuánto se está pasando de especies ilegales, sino que también en el caso de Estados Unidos, ¿no? Que está permitiendo de alguna forma que este producto pase a través de sus fronteras y que esté llegando a los mercados asiáticos. Y pues, José Reyes, ya te referías tú a las redes que están identificadas en este documento de inteligencia. Hay que recordar que no necesariamente se ha judicializado todas estas investigaciones porque provienen precisamente de labores de inteligencia, en este caso realizadas por el Centro Nacional de Inteligencia sobre cómo se ha organizado el trasiego de estas especies marinas que están siendo comercializadas de manera ilegal, especies protegidas y que, bueno, pues no lo hacen pescadores comunes, delincuencia común, lo están realizando pues el crimen organizado como una veta más de estos negocios ilícitos que vaya, que les redunda ganancias importantes. A veces pensamos que solamente están el trasiego de drogas, el trasiego también de maderas preciosas o el trasiego de personas. No, también existe este trasiego de especies marinas. Ya nos señalaba el doctor Miguel Rivas Soto cómo incluso a este buche de totoaba se le conoce como la nueva cocaína, precisamente por el valor que alcanza en el mercado al atribuírseles determinadas
funciones o determinadas propiedades que no necesariamente incluso son ciertas. De hecho, José Reyes, también le preguntaste también a este doctor en biología, él como especialista precisamente, sobre si es cierto que el consumo de algunas de esas especies a las que les asignan valores o propiedades medicinales o de otra índole, son propiedades reales o solamente son parte de un efecto placebo. Y esto fue lo que respondió. Pues hay que entender que culturalmente la tradición china o mucha de la cultura a nivel asiático es muy diferente a la nuestra, entonces es difícil juzgarla desde nuestro punto de vista, ¿no? Muchas veces nosotros traducimos, quizás erróneamente, que estas tienen un poder afrodisíaco, que tienen un poder medicinal, pero no es tan sencillo, la traducción no es tan literal para la cultura china, y con esto no es una justificación, pero para la cultura china tiene que ver con esto del vigor de la naturaleza, que quizás se expresan cosas como la virilidad y por eso nosotros lo asociamos a que es afrodisíaco, pero que tiene que ver, más allá de eso, tiene que ver con un bienestar general, una sensación de bienestar que es parte de la cultura china, y algunos países de Asia también, no solo China, he mencionado Taiwán y otros, y que tiene que ver con su tradición, ¿no? Con parte de su cultura. Entonces, eso lamentablemente está generando estragos en la biodiversidad de otros países. México, siendo un país rico en biodiversidad, se ve afectado por ello, y no necesariamente esto contrae o conlleva estas propiedades medicinales o afrodisíacas que se les asigna generalmente. Estudios científicos, por ejemplo, han mostrado que el caso del buche, la totoaba y todo no necesariamente tiene una repercusión sobre este vigor del que hablan los chinos, pero tiene que ver también con una cosa de creencia, de cultura. Entonces es difícil para nosotros solo desmentirlo con un estudio científico porque tiene que ver con años de tradición de algo que ellos pues arrastran hace muchos miles de años y que para nosotros es un poco difícil de comprender. Entonces creemos que quien tiene que tomar las cartas en el asunto es el gobierno chino. El gobierno chino es quien tiene que hacer los decomisos correspondientes y cumplir también su labor, no solo victimizarse de un tráfico que pasa a través de los países latinoamericanos o de Estados Unidos, sino que también ellos como receptores de estos animales tienen que hacerse responsables, ¿no? Y tener una responsabilidad para el decomiso de ellos en el aeropuerto, en diferentes lugares de su frontera. También, Sósimo, el reporte del CNI indica que la entonces Procuraduría General de la República le notificó a Rodríguez Peña de una orden de restricción en su contra para impedir que se acerque al barco de Sea Pers y a sus integrantes de esta organización ambientalista, luego de que amenazó con quemar la embarcación en caso de que los activistas no se retiraran del hábitat de la vaquita marina, donde se pesca el pez totoaba y que les da pingües ganancias. Rodríguez Peña también es señalado como principal agitador de los hechos violentos suscitados en marzo del 2017, cuando en la comunidad de pescadores quemó embarcaciones y vehículos, además de ser considerado como líder de los bucheros en San Felipe. Según el Centro Nacional de Inteligencia, en este grupo participa también Gastón Eduardo Parra Aispuro, alias El Parra, y hermano de Óscar. Al respecto, se señala que se dedica supuestamente a la compraventa de droga y buches de totoaba en San Felipe. Cuenta con equipo de radio con 3 repetidoras en los cerros colindantes. Tiene además 12 vehículos con los que recoge los buches y distribuye la droga, metanfetamina, marihuana y cocaína, así como un socio en Mexicali apodado La Yegua. Sósimo. Así es, José Reyes. Tenemos unas palabras precisamente sobre lo que le preguntaste a el doctor Rivas. Así es, el doctor Rivas nos habló acerca de los precios de las especies protegidas en el extranjero. Esto fue lo que nos dijo. Por kilo de buche de la totoaba a precio de playa, en el mercado como tal asiático puede llegar a precios de hasta $40,000, ¿no? Es una cosa de locos, ¿no? Es difícil de entender la cantidad de dinero que mueve un producto que es para nosotros quizás inocuo o inentendible, como el pepino de mar, como el buche, pero pues para nosotros es difícil de entenderlo desde nuestro punto de vista occidental, ¿no?
Entonces, estas propiedades no son tal, ¿no? No se ha probado que no realmente conlleva este mayor vigor, pero es parte de sus creencias. Entonces, mientras haya demanda, pues va a haber quienes creen esa oferta, ¿no? Y lamentablemente esa oferta siempre se crea a costa del crimen organizado que ve en estos productos un ente muy lucrativo, con penas además que son bastante bajas en el caso que te pillen, ¿no? No es lo mismo traficar droga que cuando te pillan y tienes sanciones bastante grandes, ¿no? Cárcel, multas enormes que no se pueden pagar, ¿no? E incluso la extradición hacia otros países, mientras que en el caso de pescar un pez o traficar partes de un pez, no necesariamente tiene ni siquiera la cárcel a veces, y a veces las multas es mucho menos de lo que se gana traficando el animal, ¿no? O las partes del animal. Y entonces tiene que ver con eso. Mientras los países no se pongan de acuerdo para poder frenar el comercio ilegal de las especies, haciendo tratados bilaterales o trilaterales, ¿no? Incluyendo a los países de paso como Estados Unidos, es difícil que este modelo cambie, ¿no? El tráfico de especies es uno de los negocios más lucrativos a nivel mundial. Y eso quiere decir que hay alguien que está permitiendo ese tráfico. En las aduanas se está viendo una cierta laxitud, o alguien está haciendo la vista gorda de productos que salen de nuestras fronteras, que no deberían salir, y también donde están llegando, ¿no? Entonces, ahí es donde se tiene que poner atención, y los tratados internacionales siempre son la forma de combatir esto, entendiendo que es un modelo cultural también en el caso de los países asiáticos, que tiene que ser frenado y que tiene que ponerse un alto al tráfico de estas especies. Y otra organización a la que hace referencia este reporte interno del Centro Nacional de Inteligencia, hay que recordar que este documento al que has tenido acceso, José Reyes, pues no estaba pensado para ser conocido de manera pública. Es que otra organización a la que hace referencia es la que supuestamente dirige Álvaro de Jesús Ramos Sillas, a quien se le denomina el Barito, considerado uno de los principales líderes de compraventa del buche de Totoaba. Otro de los actores identificado en esta misma organización es Manuel Córdoba Murillo, a quien se le vincula con el líder, el apodado El Barito, y que supuestamente trafica y lidera la compraventa de bucheros de Totoaba y opera en San Felipe, con los siguientes integrantes: Antonio García, el Tonicho, Luis Aldaz, el Aldaz, Elio Garder Hernández, el Eliu, José Alí Amador, el Alí. De este último se presume que es segundo al mando en la compraventa de buches de Totoaba en San Felipe, Baja California. Y es que hay que recordar, José Reyes, que no solamente cuando se ataca a una especie protegida, pues se está defendiendo a esa misma especie atacada, sino también a otras en esta cadena alimenticia natural que existe en el propio mundo marino, y que precisamente a esto se refiere también el doctor Miguel Rivas Soto, cuando le hacías la pregunta sobre qué implica este tipo de ataques en contra de estas especies, el comercio ilegal, y pues ya se refería a él con estas actividades ilícitas conllevan a la extinción de especies protegidas. Que es importante mencionar es que también en Asia se usa esta idea de la inversión, la especulación. Cuando estos buches se venden en el mercado asiático y luego las especies se extinguen, estos buches cobran, redoblan su valor o incluso más, ¿no? Se incrementan porque esa especie ya no existe, ya es difícil de conseguir, es imposible, honestamente, porque la especie ya está extinta. Y entonces muchos grandes empresarios o gente de negocios de los mercados asiáticos lo usa como una manera especulativa también. Entonces, es algo más complejo de lo que nosotros pudiéramos entender desde aquí, de nuestra visión occidental. Así es, Ósimo, de acuerdo con el análisis tráfico de especies marinas protegidas del CNI, el tráfico de algunas especies endémicas por grupos criminales se configura a partir de la extracción, acopio, transportación y comercialización de fauna clasificada. El documento contenido en los archivos hackeados a la Secretaría de la Defensa Nacional por el grupo autodenominado Guacamaya señala que las especies marinas endémicas más traficadas son las que ha señalado Rivas Soto en la intervención que ha tenido hace un momento, Sósimo. Asimismo, ha señalado las pingües ganancias a las que se refiere
y que obtienen enormes cantidades de dinero. En ese sentido, nos habló también sobre el contrabando de especies y relacionado con la pesca ilegal. Veamos, Sósimo. Y para nosotros ha sido una preocupación fundamental la pesca ilegal, porque la pesca ilegal es una puerta abierta tanto al comercio de especies legales, es decir, especies que están reguladas, especies pesqueras, que tienen un permiso, y que en este caso en la ilegalidad no se hace como tal dañando a los stocks pesqueros y al sustento de la población que hace esta actividad de manera ordenada y regular, pero también abre la puerta para el contrabando de especies, ¿no? Tú lo has mencionado como una preocupación importante que está ligada a la pesca ilegal. Y mientras la pesca ilegal siga ocurriendo incluso dentro de áreas naturales protegidas, esto pues daña un patrimonio natural de México, pero también le quita la posibilidad a las especies de poder recuperarse, de poder tener una población apta para la pesca, y eso finalmente daña a las más de 300.000 familias que dependen directamente de la pesca en México y que por lo tanto cuando ellos van a buscar el recurso al mar ya no lo están encontrando. Entonces cada vez tienen que ir más lejos, gastar más gasolina, invertir más tiempo para encontrar cada vez menos ejemplares de lo que ellos subsisten. Entonces el problema de la pesca ilegal no es un problema solo de un problema pesquero, es un problema de biodiversidad, es un problema de capital natural y sobre todo es un problema de bienestar social. Entonces, por eso en Oceana es algo que nos ha preocupado muchísimo y es algo que nosotros hemos abordado de diferentes maneras, desde la protección real de las áreas naturales protegidas. Nosotros creemos y recientemente pusimos una iniciativa en el Senado para regular, para mejorar cómo las embarcaciones entran a un área natural protegida y por lo tanto que sean monitoreadas. Y también hemos promovido una norma de trazabilidad que le pueda permitir al consumidor saber que no está consumiendo una pesca ilegal, que le permita saber que en los alimentos que consume, muchas veces en los filetes, ¿no?, de pescado, estos no sean, no le den gato por liebre, así lo decimos nosotros, pero que estos no sean, por ejemplo, especies de tiburones que están amenazadas y que lamentablemente se hacen pasar por filetes de peces comerciales. Entonces, esas son las iniciativas que desde Oceana hemos estado empujando para que contrarresten la pesca ilegal en México y con ello cerrarle la puerta a este tipo de actividades que permiten el tráfico de especies y por lo tanto la disminución de nuestra riqueza en los océanos. En este reporte, José Reyes, que estás revelando sobre el trasiego de especies marinas protegidas, se señala que la totuaba es un pez endémico del Golfo de California que se clasifica como especie en peligro de extinción por la norma oficial mexicana 59 de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y el uso de redes de enmalle propicia que en su captura también quede atrapada la vaquita marina. El alto margen de ganancia del buche de totuaba genera el tráfico ilegal por los pescadores furtivos, y luego de la detención en Estados Unidos del empresario traficante de totuaba, Cam Wing Chang, en 2015 permitió conocer la forma de operar el tráfico de buche de totuaba. Un informe de The Global Response to Translation Organized Environmental Crime, citado por el documento del CNI, refiere que el ecotráfico o tráfico de especies protegidas generó ganancias por $19,000 millones al año en todo el mundo. El valor económico de especies marinas de interés para el mercado asiático, como la totuaba en México, es de $3,000 a $8,000 por kilogramo. En Estados Unidos de $16,000 y en Hong Kong de $60,000. El pepino de mar en México es de $1,000 a $2,000, mientras que en Hong Kong alcanza los $3,000. Y José Reyes, bueno, precisamente también en esta entrevista, el doctor en biología, Miguel Rivas Soto, se refiere a este papel de la Organización Internacional de Defensa de los Mares, con presencia en México, Oceana, sobre pues el papel que desempeña para tratar de proteger este tipo de especies. Inicio, nosotros no es un tema que llevemos per se, estamos trabajando para mejorar las medidas de conservación in situ, es decir, mejorar cómo se protegen dentro de las áreas naturales protegidas, de los refugios pesqueros, intentando que haya una norma de trazabilidad para que podamos diferenciar un producto que viene de la pesca ilegal
de un producto que es pescado de manera correcta con las comunidades, etcétera. Entonces, empujamos proyectos que de alguna forma combaten o aminoran este tipo de ilegalidades, ¿no? Pero siempre va a ser una responsabilidad de la autoridad, que es quien finalmente tiene que ejercer la reglamentación que existe a nivel nacional y también hacer valer los convenios internacionales, como mencionaba esta Convención sobre el Comercio Internacional de Especies, que es CITES. Es un acuerdo internacional que México ha suscrito y por lo tanto al ser suscrito debe generarse tanto la instrumentalidad legal como de las autoridades y de las instituciones para que se pueda cumplir. Entonces ahí es donde hay una tarea pendiente de México. Interesantes los planteamientos que nos ha hecho el doctor de Oceana, Sósimo Camacho. Hay que decir que en Asia estos platillos exóticos, por ejemplo los de sopa de tiburón, buche de totoa y pepino de mar de origen mexicano, tienen un costo de $200. Entre 2009 y 2019, los primeros lugares de aseguramiento de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa, lo ocupan las especies endémicas. Este ilícito lo detona, mantiene y robustece la demanda dentro y fuera del país, advierte el informe del CNI. Una de las especies que más se trafica en México y que tiene una representación importante en la biodiversidad es precisamente la totoaba, pez que llega a pesar hasta 100 kilos y que vive en el Alto Golfo de California. Generalmente, este tráfico que se vive en esta región del país, Sósimo, de acuerdo con los que nos ha dicho Rivas Soto, es generalmente, pues, muy alto, cotizado muy alto, hasta en $2,000 el kilo en el extranjero. Un negocio bastante lucrativo. Hay quienes le llaman la cocaína del mar, en efecto, porque, pues, deja muchísimas ganancias al crimen organizado. Aunque el documento del Centro Nacional de Inteligencia, hackeado por guacamayas a la Secretaría de la Defensa Nacional, no precisa si hay participación de cárteles grandes como Jalisco y Sinaloa, se refiere pues básicamente a estos cárteles regionales que tienen pues una importancia en la comercialización, tráfico y venta de estos productos del mar del Alto Golfo de California, Sósimo, algo que nuestros visitantes en esta ocasión pueden consultar en nuestra página de internet contralinea.com.mx para mayores detalles. Ahí tenemos un contexto de mapas, rutas y gráficos que ilustran, digamos, cómo están constituidas las diversas organizaciones criminales y las rutas para el trasiego de especies protegidas en México, Sósimo. Así es, pues se trata de un análisis detallado que por primera vez se está presentando públicamente de cómo están organizados los grupos delincuenciales precisamente para trasegar estas especies marinas, que muchas de ellas son de que están protegidas y que hay que recordar pues generan ganancias muy muy importantes a estos grupos de la delincuencia organizada, pues similares a los que podría generar el tráfico de drogas. Entonces recalcar esta parte, José Reyes, queda clara esta investigación, queda claro con esta investigación que estás presentando cómo el trasiego de especies marinas pues también genera ganancias muy importantes, similares al el trasiego de drogas, el trasiego de maderas preciosas, de minerales también y el trasiego incluso de personas, pues.